Hombre que definió la Italia del siglo XXI, 3 veces primer ministro, dueño de Mediaset y expresidente del AC Milan, Silvio Berlusconi, construyó el relato de la Italia moderna a su imagen y semejanza. Empresario de 86 años que ha fallecido tras haber sido ingresado en varias ocasiones durante estos últimos meses por una leucemia crónica. Berlusconi fue una más de las leyendas que construyeron a uno de los arquitectos de la Italia popular de finales de los 90 y comienzos de este siglo. Berlusconi, aún no política, deporte o publicidad, fue el espejo en el que se han mirado los italianos del último cuarto de siglo. Arrancan los preparativos para la próxima cumbre de la OTAN en Lituania del próximo 12 de julio. Los trabajos llevan tiempo fraguando con la incorporación final de Suecia como telón de fondo, pero con la membresía de Ucrania como tema de discusión principal, y tomarán forma en unas horas en Washington, donde se reúnen el secretario general Jens Stoltenberg y el presidente Joe Biden. Sobre la mesa las intenciones de expansión hacia el Indo-Pacífico y las tensiones con Rusia por la guerra como crisis principal sobre la que luchar. Estados Unidos que da un paso hacia adelante ante la UNESCO y pide ahora su reincorporación en este órgano de Naciones Unidas casi 6 años después de que la administración de Donald Trump retirara su membresía alegando un sesgo anti-israelí. El plan, que es el resultado de largas negociaciones entre el Departamento de Estado y la UNESCO, establece un cronograma para pagar la deuda estadounidense y para ser readmitido en la Junta Ejecutiva de la agencia. Uno de los objetivos de la política exterior de la Casa Blanca es reincorporarse a esta UNESCO en un esfuerzo también por contrarrestar lo que consideran una creciente influencia del gobierno chino en la Agencia de Naciones Unidas. El día ha llegado. Hoy es el lunes en el que UBS ha completado la compra de Credit Suisse. Así sella la que es la mayor fusión de la banca desde la crisis financiera del 2008 y se crea en el país helvético un titán mundial de la gestión de patrimonios. El banco suizo ha anunciado el cierre del trato en una carta abierta en periódicos locales e internacionales. En las últimas horas del anuncio pone fin a más de 2 meses de incertidumbre para los empleados después de que UBS finalizara las negociaciones con el gobierno suizo sobre una garantía de 10.000 millones de dólares contra posibles pérdidas en los activos de Credit Suisse. ¿Cómo están? Fue el hombre que definió la Italia del siglo XXI, 3 veces primer ministro, dueño de Mediaset y expresidente del AC Milan. Silvio Berlusconi construyó el relato de la Italia moderna a su imagen y semejanza. Empresario de 86 años que ha fallecido este lunes tras haber sido ingresado en varias ocasiones durante los últimos tiempos por una leucemia crónica. Berlusconi fue una más de las leyendas que construyeron a uno de los arquitectos de la Italia popular de finales de los años 90 y comienzos de este siglo XXI. Berlusconi aunó en su figura política, deporte o publicidad. Fue el espejo en el que se han mirado los italianos del último cuarto de siglo. En el 86, en 1986, compró el club de fútbol AC Milan y logró convertirlo en uno de los mejores equipos de la historia, ganando 5 Copas de Europa y hasta 8 ligas italianas. La revolución política de Il Cavaliere sembró los principios de la derecha italiana de hoy, las bases para un gobierno como el que rige en Roma Giorgia Meloni, en el poder, quien por cierto le ha visitado durante los últimos días, sus últimos días de vida en el San Raffaele de Milán, donde estuvieron hablando del futuro, de las próximas iniciativas del gobierno de coalición, de la agenda ejecutiva, trabajando hasta el último día. Berlusconi se va sin haber atado su sucesión. Su hija Marina es la que tiene más papeletas a sus casi 57 años para hacerse con las riendas del imperio mediático y político de Mediaset. Durante toda su vida política, la carrera empresarial de Berlusconi también ha estado salpicada por distintos escándalos, aunque solo fue condenado por una cosa, por fraude fiscal, y eso le impidió poder trabajar en la vida pública durante unos años. Una vida
sobre la que ha hecho historia, y es que Berlusconi ha sido el primer ministro 3 veces en 17 años. Ha sido el hombre que más tiempo ha ocupado el Palacio Chigi, cerca de 3.291 días, muy por delante de Giulio Andreotti, la otra figura fundamental de la Italia moderna. La revolución llevada a cabo por Forza Italia no ha tenido precedentes en la historia. El partido del Cavaliere dinamitó la vieja política y sembró la silenciosa semilla de todos los fenómenos que germinarían años después, desde Matteo Renzi, el socialdemócrata, al movimiento populista izquierdista del 5 estrellas, pasando por Matteo Salvini. Todos ellos son hijos de su manera de entender el poder, la comunicación, el parlamentarismo italiano. El éxito de su proyecto político, sin embargo, terminó hace no mucho, en 2011, después de un largo historial de excesos, desplantes a líderes europeos, como la ex canciller alemana Angela Merkel, y a una gestión de la economía italiana que teóricamente era su fuerte, pero que disparó la prima de riesgo, su diferencial con la deuda germana, hasta el máximo histórico, 574 puntos, que colmó de paciencia a la Troika durante la crisis de aquel periodo, la crisis de deuda soberana. Berlusconi, que durante ese tiempo tejió una profunda amistad con el presidente ruso, Vladimir Putin, tuvo también que dimitir, y desde entonces Forza Italia ha ido perdiendo progresivamente relevancia política, quedando reducida a un instrumento político para proteger sus propios intereses, más o menos los empresariales, que en muchas ocasiones han terminado por desbancar a sus exponentes. Il Cavaliere fue inhabilitado, lo decíamos, en 2012 por fraude fiscal. No pudo presentarse a unas elecciones hasta enero del 19 y aprovechó ese tirón electoral para volver a las papeletas. Forza Italia es un animal político que todavía no ha sido sustituido de manera ideológica dentro del parlamentarismo italiano. Se le considera una centroderecha liberal, pero que todos tratan, eso sí, de terminar por fagocitar. La última gran operación política, esta habitual síntesis de las formalidades italianas, fue favorecer la entrada de casi toda la derecha en el gobierno de Mario Draghi, pero muchos dicen que cuando vio que Draghi ya no le servía como primer ministro, dio luz verde para un golpe parlamentario de toda la derecha, echando al expresidente del Banco Central Europeo con el objetivo de que su ala política volviera a lo más grande. Y así fue. Forza Italia quedó relegado a un segundo plano, pero Giorgia Meloni, una de las candidata de la derecha, ganó las elecciones y el apoyo de todo el pueblo, de la tercera economía de la zona euro. Desde entonces, bien es cierto también que durante la carrera de Silvio Berlusconi ha habido algún que otro desplante, pero ha habido una crisis que no han sabido en muchas ocasiones solventar. Desde Salvini, pasando por Meloni, pero también por otras crisis, como la de la socialdemocracia italiana, Berlusconi ha estado tratando de hacer equilibrismos con toda la fuerza política del país para mantener en todas las ocasiones la influencia de este primer ministro, 3 veces primer ministro, en el parlamentarismo italiano. Se habla de él como un estadista, pero también un político que puso al servicio público a favor de sus intereses personales. Lo hizo a través del gobierno de Draghi, pero también a través del resto de ejecutivos en los que ha sido fundamental el apoyo de Forza Italia. El de Meloni ha sido el último, ganó las elecciones y desde entonces es cierto que si bien la presencia de Berlusconi en el escenario político se ha ido apagando, su nombre volvió al foco mediático internacional hace no muy poco por esas palabras sobre su amistad con Vladimir Putin. Todavía resuenan también esas declaraciones una vez la guerra había comenzado, calificando al ruso de un hombre de paz y celebrando que para él, el presidente ruso, era el primero de sus 5 mejores amigos. La jefa del gobierno, Giorgia Meloni, su aliada política, ha querido rendir homenaje en estos últimos minutos a Berlusconi, describiéndolo como uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia. Lo hacía en este vídeo publicado en sus redes sociales. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono stati esattamente quel coraggio, quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione, nel mondo dell'impresa. Con lui l'Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti, ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie.
e anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati. Addio Silvio. Adiós Silvio, era ante todo un luchador, decía Meloni, era un hombre que no tenía miedo de defender aquello en lo que creía. Un comentario enviado en sus redes sociales por la oficina de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Noticia que ha removido a toda Italia. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha querido recordar al político en Twitter a través de una foto histórica junto al líder de Forza Italia, acompañado de un mensaje, un dolor inmenso, lo están viendo ustedes en pantalla, simplemente gracias, presidente, gracias, Silvio. Matteo Salvini, ministro de Infraestructura, Paolo Gentiloni, el comisario europeo de Economía, Giuseppe Conte, ex primer ministro, ahora profesor universitario, Matteo Renzi, senador por Florencia. La mayoría de todos estos políticos italianos han querido recordar en estos últimos minutos al líder de Forza Italia. Desde esta red social, desde Twitter, Marine Le Pen ha apuntado que fue Berlusconi un personaje atípico con una vida extraordinaria y una carrera deslumbrante. Desde las instituciones europeas también ha habido reacciones, la última, la de la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola, considerando que Berlusconi no será olvidado, destacando su papel luchador como líder y protagonista del centro-derecha de la política en Italia y de Europa durante generaciones. Un mensaje que ha lanzado y que ha cerrado con un gracias, Silvio. Berlusconi, un perfil procedente de una familia de clase media de Milán, exhibiendo la bandera de empresario hecho a sí mismo. Su madre era ama de casa, su padre, empleado de banca, de la banca Rossini. Consiguió, a través de sus capacidades retóricas y sociales, que le permitiesen llegar en los años 50, de la mano de Fadele Canfodeni, el actual presidente de Mediaset, como hábil vendedor de pisos a puerta fría. Así también llegó a las casas de los italianos, conociendo cuáles eran sus aspiraciones, edificó su imperio y sobre el cemento de grandes complejos urbanísticos en Milán se lanzó a los medios de comunicación. Empresario, inversor, mostró una gran habilidad para precisamente este sector, los medios, y forjó un imperio que acabaría llegando a varios países, el nuestro uno de ellos. Comenzó fundando en su país natal los canales Telemilano y Canale 5 para al tiempo adquirir Italia 1 y La Rete. Su primer salto internacional fue en el 85, fundó la Cinq, la primera cadena privada gratuita de Francia. Y no satisfecho con esto, Silvio Berlusconi aterrizó aquí en España. Lo hizo en marzo de 1989 con la creación de Mediaset España, un imperio mediático que ha conseguido salvaguardar a los tiempos y hacerse con las principales cadenas informativas de nuestro país. Los hijos de Silvio Berlusconi ahora son los que tienen que repartirse el negocio. Pier Silvio se va a encargar de controlar Media for Europe. Media for Europe es la matriz con la que ha renacido esta nueva Mediaset, ahora mismo radicada en la bolsa de Milán, cotizando en los títulos del Euronext tras haber excluido de bolsa aquí en el mercado continuo español a Mediaset España. En unos meses se prevé que se vuelvan a incurrir los títulos a negociación en nuestro mercado, y todo por una matriz que cotiza y que está radicada, mejor dicho, en los Países Bajos. Su hermana Marina, la hermana de Pier Silvio, es la que se encarga de Fininvest. La muerte de Berlusconi puede derivar también en una mayor tensión dentro de la cúpula directiva y que muchos proyectos se queden en el aire. De hecho, Mediaset, Media for Europe, ha acogido de buen talante todo este anuncio de la muerte, del fallecimiento de su sucesor. Los títulos han llegado a despuntar un 10% a media mañana en Milán. Fininvest, con una facturación cercana a los 4.000 millones de euros, controla el 50% de este grupo mediático, el 53% del Mondadori y el 30% de Banca Mediolanum, también el 100% del Teatro Manzoni y de todo el equipo Monza. Mediaset será sumido ahora en una guerra interna después de que hace varios meses su cúpula tenga intereses distintos. Alessandro Salem, Máximo Musolino, más alineados con el negocio de la familia Berlusconi, son los que ahora quieren incrementar el beneficio económico de la matriz de medios. Luego está por el otro lado, aquí en España, Borja Prado, quien quiere liderar al grupo mediático a favor del centro derecha, sobre todo también, y para tener un mayor posicionamiento político, estudia adquirir una participación del grupo Prisa.
Y ahora es cuando arrancan los preparativos en otro orden de asuntos para la cumbre de la OTAN, la próxima cumbre que se va a celebrar en Lituania el próximo 12 de julio. Los trabajos llevan tiempo fraguándose con la incorporación final de Suecia como telón de fondo, como 32º socio, pero con la membresía de Ucrania como tema de discusión principal y que van a tomar forma en unas horas. Lo van a hacer en Washington. Allí se reúnen el secretario general Jens Stoltenberg y el presidente Joe Biden. Sobre la mesa, las intenciones de expansión hacia el Indo-Pacífico y las tensiones con Rusia por la guerra, como crisis principal frente a la que luchar. Y es precisamente la OTAN la que da hoy luz verde al simulacro aéreo más grande hasta el momento. Los ejercicios de la Alianza Atlántica comienzan a llenar los cielos de Alemania de aviones militares durante casi 2 semanas a partir de primera hora de esta mañana. Simulacro que es toda una declaración de intenciones, una demostración de fuerza tras la invasión rusa de Ucrania. Hará cosa de año y medio, unos 15-16 meses. La operación, conocida y ya en su nombre lo deja claro, Air Defender 23, involucra a más de 20 países socios, alrededor de 250 aviones, incluyendo los cazas F-35, los construidos por la norteamericana Lockheed Martin y los Países Bajos, pero también aviones de reconocimiento AWACS, las unidades de reabastecimiento de combustible en el aire e incluso transportistas de los japoneses. Unos ejercicios que no son nuevos, aunque sí novedad en estos tiempos, maniobras que se realizaron por primera vez en 2018, llevándose a cabo en 4 sitios en Alemania, así también en los Países Bajos o la República Checa. Esta vez el simulacro se va a llevar a cabo principalmente en 3 espacios aéreos diferentes, norte, este y sur de Alemania, probando la capacidad de las fuerzas aéreas para responder a una crisis en Europa en medio de las crecientes tensiones con Rusia. Y China, que niega la mayor por el suministro de vehículos blindados del Dragón dormido al ejército desde Chechenia en Ucrania. Es el comunicado que ha emitido a media mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su portavoz, quien ha querido comentar que Pekín se adhiere invariablemente a una posición objetiva y justa sobre el problema ucraniano. Ha comentado Wang Wenbin que desde el Ejecutivo de Xi Jinping están haciendo esfuerzos por el bien del diálogo pacífico y no suministrando armamento ni incitando al odio sobre el terreno. Según ha ido precisando el portavoz a lo largo de su intervención ante los medios de comunicación presentes, la posición de Pekín es la obvia para la comunidad mundial. Publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Tensiones frente a la guerra por la que se siguen sucediendo las noticias sobre el grano. Ahora es Rusia la que dice que ha conseguido repeler un ataque de lanchas rápidas ucranianas en uno de sus buques navales del Mar Negro ayer a primera hora. Ataques cruzados a un buque ruso que tuvo que hacer frente al asalto durante esta pasada madrugada a unos 300 kilómetros al sureste de Sebastopol, en la zona de Crimea, la controlada por el gobierno ruso. Los barcos atacantes, que Rusia asegura que estaban armados con ametralladoras y lanzagranadas, han terminado por ser destruidos sin haber causado víctimas ni daños mortales en el barco. En todo caso, la agencia Bloomberg asegura que esta información no se ha podido verificar en las últimas horas y que Ucrania no ha comentado nada, ningún detalle sobre el incidente. El buque ruso en cuestión estaba monitorizando la situación a lo largo de las rutas de los gasoductos Turkish Stream y Blue Stream en el sureste del mar.
La energía vuelve al foco de atención porque Alemania advierte ahora sobre el cierre de la industria si el gas ruso deja de fluir hacia su territorio nacional. Lo ha comentado a lo largo de esta mañana el ministro de Economía, Robert Habeck, quien insta a los políticos germanos a aprender del pasado. El acuerdo de tránsito de esta materia prima del gas va a expirar el próximo año, cuando Berlín podría verse obligada a reducir o incluso desconectar la capacidad industrial si el acuerdo de tránsito de gas de Ucrania con Rusia no se extiende en el tiempo después de que termine por expirar. Los políticos deberían, apunta Habeck, evitar volver a cometer el mismo error para suponer que la economía no se verá afectada sin precauciones para asegurar el suministro de energía hacia la manufactura alemana. De tener que seguir las reglas existentes hacia Europa del Este, Alemania tendría que exportar gas allí para compensar el déficit, y los fabricantes en la economía más grande de Europa podrían verse así restringidos o cortados incluso el suministro en esta época en la que, recordemos, Alemania ha entrado ya en recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de desaceleración económica. De hecho, la tensión está llegando a tal punto en la política regional del país por la capacidad adicional, incluida una terminal de gas natural licuado planificada en la costa norte de Alemania, que ha provocado la oposición de los locales y los grupos ambientalistas, también los parlamentarios, y que el gobierno central dice que va a ser esencial para tratar de desconectarse definitivamente de los petroleros y de la energía fósil rusa. Y Scholz es ahora el que dice tener un plan. Olaf Scholz, el canciller alemán. A lo largo de esta pasada semana, el líder ha mandatado a su gabinete aprobar que en la cita del miércoles, la que tienen en un par de días, una estrategia de seguridad nacional que tiene como objetivo impulsar la resiliencia económica del país. La estrategia, entre otras cosas, busca reducir las dependencias unilaterales en áreas como energía, materias primas, también tecnologías críticas principalmente, de gigantes como Estados Unidos o como China. De hecho, hace unas horas Scholz ha vuelto a insistir en el concepto de multipolaridad al referirse al orden actual mundial. Dice que cada vez son más centros de poder a los que hay que atender los que van emergiendo en el mundo. Para el socialdemócrata, concretamente, Alemania tiene que luchar por encontrar nuevas asociaciones. De hecho, tal es su convencimiento, el convencimiento del político, que ha estado presionando a las empresas durante meses para que busquen nuevos mercados, especialmente en el continente asiático, y eviten una dependencia excesiva de China. De hecho, las peticiones van más allá de su gobierno y ha llegado a pedir al resto de líderes europeos que aceleren las negociaciones comerciales con Indonesia, con India o con México para poder desconectarse de cuanto antes de esta guerra silenciosa que mantienen China y Estados Unidos. Irán es foco de tensión de las últimas horas también, porque dice que no hay negociaciones abiertas con los Estados Unidos de América sobre el acuerdo nuclear. De esta manera, Teherán ha negado en las últimas horas los informes de que está en conversaciones con Washington sobre un acuerdo nuclear interino para obtener un alivio de las sanciones occidentales. Eso sí, desde la República Islámica apuntan a que sí, a que se están hablando con Estados Unidos a través de intermediarios sobre el intercambio de prisioneros. Las dos partes dicen, eso sí, confirman que podrían estar muy cerca de un acuerdo si los estadounidenses muestran una mayor determinación. De momento, las tensiones van más allá mientras se espera a que Estados Unidos comience a descargar petróleo iraní de barcos iraníes anclado frente a las costas de Texas. Amenazan con escalar en la guerra por estos tanques de crudo en la sombra. En 2021, Estados Unidos llegó a importar 2 millones de barriles iraníes, que vendió, por cierto, después de incautar un petrolero en el frente de las costas de Emiratos Árabes Unidos. El miedo de todos, que las sanciones revivan la potencia nuclear de Irán en estos tiempos de guerra silenciosa, con varios frentes abiertos para Washington. Estados Unidos, que da un paso hacia adelante ante la UNESCO, lo avanzábamos
en el sumario y pide ahora su reincorporación a este órgano, a la UNESCO, a este órgano de Naciones Unidas, casi 6 años después de que la administración de Donald Trump retirara su membresía alegando un sesgo anti-israelí. El plan, que es el resultado de largas negociaciones entre el Departamento de Estado, lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores estadounidense, y la UNESCO, establece un cronograma para pagar la deuda estadounidense y para ser readmitido en la Junta Ejecutiva de la agencia. Uno de los objetivos de la política exterior del presidente Joe Biden es a día de hoy reincorporarse a la UNESCO en un esfuerzo también con doble vía por contrarrestar, dicen, lo que consideran una creciente influencia del gobierno chino en la agenda de esta agencia de Naciones Unidas. Joe Biden, por cierto, que rebaja las tensiones, a pesar de que la sube por unos frentes, la rebaja en otros, concretamente con los fabricantes de chips surcoreanos y taiwaneses, a los que va a permitir seguir operando en China, un paso en falso que también ayuda al devenir de Samsung o de SK Hynix, una rebaja de las tensiones en medio de esa próxima cita de altos diplomáticos en la que Anthony Blinken, el secretario de Estado, viajará a finales de esta semana al continente asiático, a Pekín. Sergio Fernández, más detalles. La administración Biden planea permitir que los principales fabricantes de semiconductores de Corea del Sur y Taiwán mantengan y amplíen sus actuales operaciones de fabricación de chips en China sin represalias por parte de Estados Unidos. Algunos analistas afirman que esta medida debilitará los controles de exportación estadounidenses destinados a frenar el avance tecnológico de China. El pasado mes de octubre, Estados Unidos impuso restricciones al sector chino de los semiconductores, pero también concedió sanciones de un año a varias empresas, entre ellas la surcoreana Samsung Electronics y también a Taiwan Semiconductor Manufacturing, que había invertido miles de millones de dólares en la construcción de plantas en China. Estas exenciones expiraban en octubre, sin embargo, es probable que se renueven en los próximos meses. La decisión de prorrogar estas exenciones en lugar de suprimirlas supone un reconocimiento por parte de las autoridades estadounidenses de que los esfuerzos por aislar a China de los productos de alta tecnología son más difíciles de lo previsto en una industria mundial altamente integrada. También se produce cuando algunas empresas extranjeras se irritan ante la creciente interferencia de Washington en sus operaciones, y es que Estados Unidos ha tratado de mantener los chips avanzados fuera del alcance de China, limitando las exportaciones de chips y de los equipos de fabricación, no solo de los fabricantes estadounidenses, sino también de los aliados. Gracias, Sergio. En unos minutos volvemos contigo y por si era poca la tensión y los frentes abiertos en el mundo, el nuevo foco al que atender está ahora entre China e India, las dos naciones más pobladas del planeta. Ahora se le ha pedido a un periodista, el último periodista indio que todavía trabajaba en el gigante asiático, que se vaya, mientras Pekín y Nueva Delhi van expulsando a los reporteros de las contrapartes. Todo un ojo por ojo que profundiza la brecha entre las potencias económicas asiáticas después de que las autoridades chinas hayan dado instrucciones al reportero de Press Trust of India para que abandone el país antes de terminar este mismo mes de junio. Su partida eliminará totalmente la presencia de India en los medios de la segunda economía más grande del mundo en un momento de deterioro entre los lazos diplomáticos de Nueva Delhi y Pekín. Los medios de comunicación indios hasta ahora tenían 4 reporteros solo trabajando en China a principios de este año. Concretamente, el del Hindustan Times ha abandonado el país durante las últimas horas de este pasado fin de semana, mientras que a 2 periodistas indios de la emisora pública Prasar Bharati y del periódico The Hindu se les negaron las renovaciones de su visado para seguir trabajando en China, pero esto ya fue hace meses, concretamente en el mes de abril. Naciones Unidas, a través de su agencia nuclear, exige acceso a la central de Zaporilla para aclarar las discrepancias en los niveles del agua. El nivel de este líquido, tras la destrucción de la presa de Kayovka, ha estado disminuyendo estos últimos días, pero el presidente de la agencia, el argentino Rafael Grossi, ha comentado en las últimas horas que durante el fin de semana el depósito de la central nuclear se ha mantenido estable, al menos para mantener fríos los depósitos, los tanques. El bombeo de agua para el enfriamiento de las instalaciones continúa operando a pesar de estos problemas
en la infraestructura crítica del territorio por la guerra. La Agencia Nuclear de la ONU indica que el nivel de agua de Zaporilla se ha estimado a día de hoy por encima casi de los 11 metros, por debajo de los 17 que registraba desde que la presa se dañó el pasado martes. Sin embargo, hay informes que indican la existencia de una posible diferencia de cerca de 2-3 metros. Cree que es posible que esta discrepancia en los niveles medidos sea causada por un cuerpo de agua aislado, separado concretamente del cuerpo más grande del embalse, pero dice que solo se podrá saber cuando haya acceso directo a la central térmica por parte de los organismos de Naciones Unidas. Ofensiva en el mercado español de las renovables, concretamente en una compañía cotizada en el mercado continuo. El fondo Antin, el fondo francés Antin, lanza una OPA sobre el 100% de Opdenergy por cerca de 900 millones de euros en una oferta pública de adquisición amistosa que tiene la intención clara de excluir a la compañía de bolsa. El precio ofrecido está en el entorno está concretamente en el 5,85 euros la acción, según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Supone una prima del 46% sobre precio de cierre del pasado viernes, el último de cotización de Opdenergy justo antes de conocerse la noticia. El importe, eso sí, implica más primas, una del 42% sobre el precio medio ponderado del último semestre y del 23% sobre la salida a bolsa del desarrollador y de productor independiente de energía renovables. A esta hora de la tarde, Opdenergy está muy cerca de este precio de adquisición, de este precio lanzado por el fondo Antin, 5,65. El despunte en el día de hoy es del 41-25% para los títulos de esta compañía. La oferta de adquisición está condicionada, eso sí, a alcanzar un nivel mínimo de aceptación del 75% de las acciones, de las que cerca de un 71% ya han firmado compromisos irrevocables de venta de estos títulos. Por su parte, Iberdrola suscribe con el Banco Europeo de Inversiones un nuevo acuerdo de financiación por valor de 1.000 millones de euros para acelerar la transición energética en Europa mediante la construcción de una amplia cartera de plantas fotovoltaicas y de eólica terrestre en España, Portugal y Alemania, según han informado las entidades. En concreto, la construcción de estas plantas movilizará una inversión conjunta superior a los 1.700 millones de euros y su capacidad total instalada será superior a los 2 gigavatios. Europa, que prepara una directiva para dar un vuelco al sistema de garantía de depósitos. Solo en casos excepcionales, el Fondo de Garantía podría cubrir para todos los países que compartimos la divisa única, esos 20 socios, hasta $500.000 de euros. Ahora mismo se cubren 100.000 euros. Marta Vilar, más detalles. Ha sido uno de los debates en la última crisis bancaria. El tema está en si Europa finalmente, o también Estados Unidos, va a aumentar exactamente la cantidad que se cubre en el caso, bueno, pues de quiebras bancarias para los depositantes de esos bancos. En el caso europeo, de momento, lo que se cubre son 100.000 euros, pero ahora Europa estaría preparando una directiva para cubrir en casos excepcionales hasta $500.000 de euros, 500.000 euros en concreto. Bueno, como decíamos, lo que quieren hacer es que en casos especiales el Fondo de Garantía de Depósitos cubra los depósitos hasta $500.000 de euros. Solo se va a cubrir esa cantidad en varias, eso se da en varios casos. Si el cliente ha incrementado sus ahorros por haber recibido recientemente una herencia, una indemnización del seguro o si ha cerrado una transacción inmobiliaria como una venta de una residencia privada. Eso sí, según el texto de la propuesta, que de momento está en plazo de audiencia pública, solo se va a proteger estos casos durante un plazo de 6 meses desde la acreditación de haber recibido ese importe de la transacción. En la actualidad, como les decíamos, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, el Fondo de Garantía de Depósitos solo protege el dinero de los clientes en caso de caída de una entidad hasta los primeros 100.000 euros. Gracias, Marta. Todo esto mientras se sigue recrudeciendo las tensiones entre las potencias económicas del mundo, y ahora es Estados Unidos la que, según una última hora informativa, estaría preparando planes de evacuación para los ciudadanos estadounidenses que residen a día de hoy en la isla de Taiwán, concretamente en ese marco de tensiones
entre China y Washington a la espera de esa visita oficial de Anthony Blinken, el secretario de Estado, a finales de esta semana al gigante asiático. Los detalles, Sergio Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Javier. Pues acabamos de conocer que el gobierno de Estados Unidos está preparando planes de evacuación para los ciudadanos estadounidenses que viven en Taiwán. Esta planificación ha estado en marcha durante al menos 6 meses y se está calentando durante los últimos 2 meses más o menos, según dijo un alto funcionario de inteligencia estadounidense, que dijo que hay un nivel bastante elevado de tensión que ha impulsado estos preparativos. Dice que hay varias fuerzas que están construyéndose y que China se está liando con Rusia en Ucrania. Este proceso de planificación se ha mantenido en secreto porque es un tema muy delicado para el gobierno taiwanés. De hecho, el Departamento de Estado dijo que incluso hablar de un plan de evacuación hace que la gente piense que algo puede estar sucediendo, incluso aunque solo sea una planificación prudente. A partir de 2019, más de 80.000 estadounidenses se encontraban en Taiwán, que en los últimos años han enfrentado crecientes amenazas por parte del ejército chino y el liderazgo chino. Algunos funcionarios estadounidenses han dicho que podría ocurrir una invasión en los próximos años, mientras que otros funcionarios y expertos dudan de que el gobierno chino recurra a la fuerza en su compromiso de larga data de reunificarse con Taiwán. La política de Estados Unidos establece que el gobierno puede ayudar con la evacuación de ciudadanos estadounidenses en las condiciones adecuadas, pero no garantiza dicho apoyo. De hecho, la administración Biden ha sido criticada porque no brindó ayuda suficiente a los estadounidenses, por ejemplo, hace muy poco en Sudán, donde estallaron intensos combates en abril. De momento, Javier, lo que sabemos es que el gobierno de Estados Unidos está preparando estos planes y sobre todo que se están profundizando, se están calentando en los últimos meses porque parece que esta tensión se está elevando y mucho. La acusación es dialéctico, que ahora pasa a la acción en el caso del territorio taiwanés. Gracias, Sergio. No te vayas, que en unos instantes volvemos contigo. Mientras tanto, los mercados a esta hora de la tarde están en zona de compras. Tenemos, a la espera de las decisiones de la Reserva Federal, la reunión de 2 días que comienza mañana para el Comité de Mercado Abierto, de esa cita del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que emite comunicado el próximo jueves. A la espera de todo esto, tenemos a esta hora de la tarde a los mercados en Europa en zona de compras. Madrid rebotando, el IBEX un 0,29% hasta los 9.336 puntos. El DAX, si lo miramos, ya consigue establecerse por encima de los 16.000. Londres 7.571, París, el CAC en los 7.225. La ganancia es de más de medio punto porcentual. Mercados alcistas, subidas en todos los índices a la espera de la apertura de Wall Street. Mientras Morgan Stanley alerta en contra del optimismo que impera en el mercado. Hablan este lunes en la entidad de que el oso, ese representante de mercado bajista, todavía está vivo y que no puede darse por acabado. Más detalles, José Antonio Bizner. Muy bueno, además es el informe clave que mueve el mercado esta mañana alrededor de lo que Mike Wilson está diciendo que va a ser clave para el mercado, porque apunta a que pese a que el inversor institucional y el retail están apostando ahora mismo por un movimiento todavía bullish en el mercado, todavía alcista en el mercado, dice que no está de acuerdo, que disiente de la fotografía general del mercado, que cree que el movimiento de osos, el movimiento todavía de contracción del mercado está por llegar. Dice que además, y está sorprendiendo al mercado por la comparación, dice que estamos en el mercado 1946-1948, post Segunda Guerra Mundial. Dice que el sentimiento es todavía bullish, pero el posicionamiento de gran componente de caída, de bajada del mercado, va a ser claramente inmediato. Está posicionando sobre todo lo que va a suceder con beneficios de las compañías. Dice que vamos a ver una caída muy importante en lo que queda de 2023 y por tanto cree que hay un escenario todavía negativo que podría estar en el entorno del 16% hacia abajo para marcar una caída del S&P 500 hasta el 3.700. También cree que hay componente suficiente como para que siga todavía en un entorno como el actual, pero que ve mucho contenido hacia abajo en el mercado. Y fíjense en el segundo gráfico, en este gráfico, porque compara lo que ha sucedido con la cantidad de ahorros generados por parte de los hogares entre la Segunda Guerra Mundial y también la época de coronavirus. Dice que es el elemento clave para poder comparar estas dos épocas, la de 1946-48 y esta de salida del coronavirus, que dice que esa generación de ahorros está provocando un retraso de la entrada en la recesión, que mantiene un ahorro embalsado que sin duda genera en el inversor una sensación de mejor situación de la que de verdad se está teniendo, y cuando llega el momento en el que ya no aguanta mucho más esa capacidad de ahorro que se ha embalsado durante los
últimos años, entonces el movimiento de caída es muchísimo más agresivo. Fíjense porque la gráfica compara esos dos puntos, guerra mundial y también COVID, en el que dice que están siendo prácticamente paralelos sobre la cadena de suministro y sobre el ahorro embalsado. El otro punto clave, el tercer gráfico del informe destacado, es lo que les comentaba, ve un precio de bear case, de movimiento bajista en el mercado hasta 3.700, un 13,8% de caída desde los momentos actuales, desde el espacio actual, desde los entornos actuales de 4.300, ve un movimiento de escenario base para que simplemente estemos en un movimiento lateralizado, 2,2% de caída hasta 4.200 y dejar para 2024 todo el movimiento más complicado, y ve también un escenario bullish. Si se confirma ese escenario bullish, subida hacia arriba del 9,5% hasta 4.700 puntos. Sobre esa opción, lo que plantea ahora mismo Mike Wilson es estar en un entorno de calidad, de acciones de calidad. ¿Sobre dónde? Healthcare, staples y utilities. Y estar neutral en servicios de comunicación, en energía, en financieras, en industriales, en materiales, en real estate. Fuera consumo discrecional, fuera consumo tecnológico cíclico. De tal manera que healthcare, staples, utilities siguen siendo esa parte fundamental en un momento en el que Mike Wilson dice estamos ante el mismo momento que 46-48, que en 1946-1948, por cadena de suministros y la inflación creada por culpa de la cadena de suministros y la fotografía de ahorro embalsado. Gracias, José Antonio. Pues las alertas de Morgan Stanley, el oso todavía está vivo en el mercado. A medida, en todo caso, que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos continúa intensificando su represión contra algunas de las empresas más grandes del sector de las criptomonedas, Binance, Coinbase, sobre el foco que generan capital y que generan, sobre todo para los reguladores, una recaudación al año que superó en 2022 los 14.000 millones de dólares. Volvemos contigo, Sergio Fernández. Muy buenas, Javier. Pues sí, es que se están poniendo las botas. A medida que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos sigue intensificando su represión contra algunas de las empresas más grandes del sector de las criptomonedas, incluidas las demandas que ya conocimos la semana pasada contra Binance o contra Coinbase, también se ha beneficiado de mucho de sus esfuerzos de aplicación. De hecho, mira, te voy a contar los datos. Según el informe anual para el año fiscal 2022, la agencia reguladora generó unos ingresos de 14.100 millones de dólares durante este año, lo que representa un aumento de 1.900 frente a los que recaudó en 2021, que fueron 12.200. Según este documento, la mayoría de estos activos procedían de los ingresos confiscados en las acciones de ejecución de la SEC, que según el comunicado de prensa de la propia Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en el año fiscal de 2022 aumentaron un 9% en comparación con el año anterior, que fueron en concreto 760 acciones de ejecución las que tuvieron lugar el año pasado. Da la casualidad de que estas incluyeron 462 acciones nuevas o independientes y ordenaron pagos por un total de 6.400 millones de dólares, lo que representa la cantidad más alta de este tipo de sanciones de la historia de la agencia, además de demostrar un aumento de 3.900 millones de dólares a partir de 2021. Para resumir todos estos datos, Javier, la SEC continúa reprimiendo, en este caso la industria de las criptomonedas, y además se está yendo bastante bien, 14.100 millones el año pasado, en 2022. Gracias, Sergio. Mientras Europa entra en recesión y se sitúa a la espera de la decisión de tipos del Banco Central Europeo, el Reino Unido podría escaparse de una. Algunos expertos económicos del país se están alejando de sus predicciones de recesión. Las últimas cifras de la Confederación de la Industria Británica apuntan a un crecimiento del Producto Interior Bruto de 4 décimas en el 23, del 1,8 para el 24, lo que supone una mejora con respecto a sus propias proyecciones anteriores. Una encuesta de economistas de Bloomberg también ha mostrado que el optimismo por el crecimiento del Reino Unido ha subido en el último mes. Esto cuando la política en Londres vive un drama del que no escapa. La ex primera ministra escocesa Nicola Sturgeon ha sido arrestada en las últimas horas como parte de una investigación sobre las finanzas del Partido Nacional Escocés. Sturgeon encabezó la campaña por la independencia de Escocia y acabó siendo liberada más tarde, el domingo, sin cargos. La policía escocesa asegura que los detectives la interrogaron a la ex primera ministra durante varias horas antes de ser liberada a primera hora de la tarde. La investigación continúa y va a enviar, eso sí, un informe a la Oficina de la Corona y al Servicio Fiscal de Procurador, la Fiscalía Pública Escocesa. El arresto se produce menos de 3 meses de que Sturgeon le renunciara como líder del SNP, del Partido Nacionalista Escocés y jefe de gobierno del territorio semiautónomo en Edimburgo. Nadie ha sido acusado y Sturgeon ha comentado en Twitter que sabe, sin lugar a duda, que es inocente
de cualquier delito, cualquiera que sea el resultado. Eso sí, Sturgeon subraya habrá periodo de agitación para su partido político y arroja una sombra sobre una figura cuyo partido ha dominado la política escocesa durante más de una década. Y los endeudados gobiernos locales chinos imponen cada vez más polémicas multas a los residentes en un intento de generar ingresos, lo que provoca la ira de los usuarios en las redes sociales. Casos que ha repasado nuestro compañero. Volvemos contigo, Sergio Fernández. La acuciante deuda de China está llevando a los gobiernos locales a tomar medidas desesperadas. Es por esto que se están especializando en imponer cada vez más polémicas multas a los residentes en un intento de generar ingresos, lo que está provocando la ira de los usuarios en las redes sociales. Uno de los casos más controvertidos ha salido a la luz este mismo mes, y es que un restaurador de Shanghái fue multado con 5.000 yuanes, unos 650 euros, por servir pepino rallado sin licencia, como lo oyen. El mes pasado, los camioneros de la provincia central de Henan saltaron también a los titulares al cuestionar la precisión de las máquinas de pesaje de vehículos del gobierno tras ser multados repetidamente por superar los límites. De hecho, un conductor había recibido multas por un total de $38.000 en los últimos 2 años. En Guangxi, una de las provincias más endeudadas de China, una empresa estatal desató la ira en el mes de mayo por aumentar las tarifas de aparcamiento, lo que llevó a algunos viajeros a acumular miles de yuanes en cargos. Después de que los usuarios de Weibo cuestionaran su legitimidad, el alcalde de la ciudad de Nanning se doblegó y pidió disculpas posteriormente en una rueda de prensa. El año pasado también hubo un caso muy peculiar. Un tendero de la provincia de Shanxi fue multado con 66.000 yuanes por vender 2,2 kilos y medio de apio de calidad inferior, mientras que en agosto se descubrió que los funcionarios de Guangdong habían falsificado pruebas para multar a camiones por presuntos vertidos ilegales. Estos escándalos de gran repercusión representan una tendencia más amplia de los gobiernos locales a utilizar las multas para reforzar sus arcas. De hecho, una inspección del Consejo del Estado realizada el año pasado reveló que a raíz de la pandemia y otras dificultades económicas, las sanciones de los gobiernos locales se habían vuelto más estrictas y severas. Gracias, Sergio. De aquí a unos minutos